abro comillas, todavía por la espalda le disparan, cierro comillas, manifestó la madre del joven Andrés Padilla Delgado. Y ante el ensordecedor silencio por el presunto asesinato en manos de un policía, los medios de comunicación poco o nada hablaron sobre el tema. Cabe preguntar, entonces, ¿cuánto importa la muerte de un joven afrodescendiente para la sociedad? Cabe preguntarnos entonces, colegas asambleístas, ¿cuánto importa la muerte de un joven afrodescendiente para los medios de comunicación? Cabe preguntarnos, colegas asambleístas, ¿cuánto importa la muerte de un joven afrodescendiente para el Estado ecuatoriano? Los medios de comunicación poco o casi poco hablaron sobre este tema, más bien se concentraron en decir: en el control de mascarilla está inhabitable, los gendarmes continúan su trabajo de rutina a pesar de que se perdió hasta el alimento de los canes. ¡Cuánta indolencia! Por eso mi pregunta es: ¿cuánto importa la muerte de un joven afrodescendiente para la sociedad y el Estado ecuatoriano? No puede ser posible que nosotros estemos naturalizando la violencia, que la sociedad ecuatoriana esté naturalizando la violencia y sin realmente asumir y percatarse de que son vidas humanas. Ante esto, señora presidenta y colegas asambleístas, también conjuntamente del tiempo que tengo, pido a la Asamblea Nacional dar un tributo a la hermana Magdalena Pavón, que partió al panteón de los dioses y los ancestros el pasado jueves. Señora presidenta. Proceda, señor secretario. Un minuto de silencio a pedido del asambleísta, por favor. Gracias. Muchas gracias, colegas asambleístas. Y es que cuando las voces de nuestros adultos mayores, de nuestros ancianos, de nuestras ancianas se apagan, es como si para la sociedad ecuatoriana y para el mundo se quemaran todas sus bibliotecas, y eso para nosotros duele mucho. Pero sin embargo, esa misma voz en el aquí y el ahora está planteando sobre el caso que nos ocupa dos temas fundamentales: nuestra solidaridad con la familia de Andrés Padilla y del pueblo afroecuatoriano, así como también me solidarizo con la familia del señor policía que presuntamente hizo ese disparo que cegó la vida de Andrés. Estoy convencido de que la sociedad ecuatoriana, la Asamblea Nacional, debe fortalecer la institucionalidad del país, y en este caso concreto tenemos que fortalecer a la institución policíaca. Y eso se fortalece a partir de garantizar el debido proceso, pero también personalmente me comprometo en dar cursos y charlas a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas sobre los derechos humanos del pueblo afroecuatoriano, porque poco se conoce, poco se sabe. Entonces, a partir de este hecho, creo que es importante, colegas asambleístas, que socialmente debemos legislar sobre los siguientes temas: acceso a educación de calidad
para los pueblos, para las nacionalidades, para evitar y cerrar el círculo de la pobreza. Hago un llamado entonces a la Asamblea Nacional que exhortemos al presidente de la República a que tengan mayor y que se den mayor inversión para la política pública, pero sobre todo es en el aquí y en el ahora de que se implemente el decreto ejecutivo 915 de que habla sobre el diseño de la población afrodescendiente, capítulo Ecuador, que trata sobre justicia, desarrollo y reconocimiento. En ese sentido, señora presidenta y colegas asambleístas, es importante también que el Estado en su conjunto definitivamente luchemos contra la pobreza extrema, la exclusión, sobre todo en el marco de ese racismo. Y por eso, los siguientes proyectos de ley que presentaremos a la Asamblea Nacional sobre los derechos colectivos, sobre el proyecto de reforma a la Ley Orgánica Intercultural, es importante de que se asuman los conocimientos y los saberes del pueblo afroecuatoriano y de los pueblos y nacionalidades. Es que no nos conocemos, y al no conocernos definitivamente se sigue reproduciendo el racismo y esa carga de adrenalina histórica que castra al país de su esencia y de su identidad intercultural y plurinacional. Entonces, señora presidenta y colegas asambleístas, también en este proyecto de resolución pedimos que el exministro Mauro Toscanini haga presencia en el seno de la Asamblea Nacional para que explique cuáles son y cuáles fueron los protocolos utilizados para este caso. Si estuvieron o no autorizados la Policía Nacional de llevar armas de dotación que posiblemente cegaron la vida de Ricky. Es importante también que a partir de esta resolución se disponga a la Comisión de Derechos Colectivos y de la Interculturalidad el seguimiento del proceso que se está encaminando. Es que, señora presidenta, colegas asambleístas, ciudadanía plena del país y del Ecuador, aquí hay un tema importantísimo. La familia de Andrés Padilla Delgado y el pueblo afroecuatoriano simplemente solicitamos justicia, apegados en el debido proceso y con imparcialidad. Es que definitivamente debe cesar, debe parar esa visión racista, sexista, patriarcal, en donde a las víctimas se nos hace ver como los victimarios. Este es el momento de reclamar justicia, justicia para Andrés, justicia de los condenados de la tierra, que son los pobres de ese país, del pueblo afroecuatoriano. Muchas gracias, colegas asambleístas. Gracias. Señor secretario, favor dar lectura a la parte resolutiva de la resolución planteada. Enseguida.